La historia, entendida como ejercicio intelectual, mediante el cual se recupera e interpreta una parte del pasado para hacerlo inteligible y ponerlo a disposición de los intereses, necesidades y retos de la sociedad contemporánea, ha experimentado en los últimos 70 años una serie de transformaciones, cuyos rasgos más notorios han sido la diversidad temática, la inclusión de grupos y sectores de la población que habían sido sistemáticamente silenciados y, por ende, esto ha motivado también la diversificación de las fuentes. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos acompañan en una emisión más de Entre Charla y Café con Clio? Sección que realizamos con mucho gusto para nuestro canal Clio Maníacos. En esta entrega tendremos la oportunidad de conversar con la doctora Diana María Perea Romo, con quien hablaremos sobre su más reciente libro titulado Cultura Visual y Fotografía durante la Revolución en Sinaloa, imágenes y significados de la guerra y la sociedad 1911-1914. Nuestra invitada es doctora en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Maestra en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Historia de dicha institución en los programas de licenciatura y maestría en Historia. Colabora en el Cuerpo Académico Consolidado de Historia Sociocultural de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde 2019 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Como ya lo mencionamos, es autora del libro sobre el que hablaremos en unos instantes, pero además ha publicado el artículo Jesús Malverde, el imaginario colectivo del bandido social y los exvotos en su capilla, 1909-1919. Doctora Perea, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Velarde, Luis Francisco Velarde? Pues muy bien, es un gusto estar aquí contigo y bueno, con quienes conforman este proyecto en el que participas. Le agradezco por esta colaboración. Le pido de entrada, doctora, que nos explique qué es la cultura visual y cómo llegó usted a la elección de la fotografía de la Revolución en Sinaloa como objeto de estudio. Muchas gracias, Luis Francisco. Bueno, para responder esta pregunta, pues el marco de análisis que me ha servido mucho a mí para estudiar la fotografía de la Revolución Mexicana en Sinaloa, pues es la cultura visual. La cultura visual es tanto una disciplina de estudio que ha tenido mucho auge en las últimas décadas, más o menos a partir del año 2000, un historiador del arte, pues acuña esta idea de un giro visual. Y el giro visual surge también un poco como respuesta a otro giro historiográfico, que era el giro lingüístico, donde, bueno, la palabra había tenido una prevalencia en los marcos de análisis de muchos estudios historiográficos. Entonces, W.J.T. Mitchell, en el ámbito norteamericano de la academia, habla de un giro pictórico, ¿no? Y es un llamado a estudiar la imagen y a estudiar a la imagen como un sistema que muestra, que genera sentido mediante sus propias reglas. Y esto también es seguido mucho en una escuela alemana, se convierte en una tendencia, en una disciplina en Estados Unidos y ha tenido mucho auge también en América Latina, ¿no? Hay quienes hacen estudios visuales en Latinoamérica. Y esto hablar de una cultura visual o estudios visuales también, digamos, surge en un ámbito de la historia del arte, pero también me gustó mucho porque se imbrinca con otras disciplinas, es decir, como historiador
puedes hacer o puedes estudiar la cultura visual entendida como una disciplina, pero también entendida como un objeto de estudio, la cultura visual de una época determinada. Y yo encontré que la fotografía, pues de inicio me parecía que no podía ser entendida únicamente como una forma de arte, tampoco se podía excluir un componente artístico de la foto, pero sí podía entenderse como una forma de darle sentido al mundo, ¿no? Entonces, la cultura visual en este sentido sería una forma de visualizar, valga la redundancia, la realidad a través de la imagen. Y la cultura visual también se mueve un poco de estas formas de arte más canónicas y también atiende mucho el papel de las tecnologías en la vida de las personas. Antes que nada, la fotografía viene de una historia de la técnica y de las tecnologías para representar la realidad de las personas. Haciendo una línea temporal, yo te puedo decir que desde la invención de la escritura, por ejemplo, la imprenta, la pintura al óleo, son formas de tecnología, de técnica que han cambiado a la humanidad. Entonces, la fotografía coincidió con un siglo XIX, que fue un siglo de muchos cambios, digamos, en cuanto a la forma en que el ser humano dominaba su entorno. El siglo XIX el siglo XIX es un siglo donde se inventan muchas innovaciones. El fonógrafo es más o menos contemporáneo a la fotografía. Posteriormente vendría el cine. Eh, entonces, el ser humano busca, bueno, también el siglo XIX es el siglo de los medios de comunicación masiva, de los periódicos que circulan mundialmente, de las tarjetas postales. Entonces, la invención de la foto corresponde a un avance técnico en la historia de la humanidad y también viene a revolucionar el sentido en que el ser humano se acerca a su entorno. Por primera vez se puede, digamos, captar rostros y que la figura de las personas se dibuje mediante la luz en un retrato. Se puede captar el aspecto de una plaza, de una calle, y esto sin duda maravilla a quienes son contemporáneos del invento. Y eso te podría decir en torno a la cultura visual. En síntesis, es una disciplina, un campo de análisis que se puede adaptar a la historia. Se relaciona mucho también con la historia cultural porque da atención a los significados que damos las personas, a cómo se construyen símbolos en un entorno cultural. Y también es un momento en el avance técnico que acompaña a las personas, ¿no? Que acompaña a los medios y prácticas sociales que implican la mirada desde la pintura al óleo, el grabado, el, digamos, el mismo cine. Está en ese sentido y eso sería la cultura visual. ¿Y cómo llegué a este tema? Bueno, esa anécdota me gusta mucho contarla y repetirla. Yo estudiaba la licenciatura en historia y en mi escuela se hizo una exposición de fotos de Culiacán antiguo. Entonces estábamos viéndolas y un profesor de mi escuela mencionó que había que hacer un estudio con esas imágenes. Entonces yo le dije, sí, se debería hacer algo con ellas. Entonces empecé a buscar algunas lecturas y poco a poco me fui enterando con las limitaciones que yo tenía como estudiante en aquellos tiempos y que no siempre los textos llegan a los estados de la República.
pues empecé a leer algunos autores poco a poco, ¿no? A John Brass, a Ariel Arnal, a Rebeca Monroy, y supe que ya se estaba trabajando con las historias de las fotografías a nivel nacional. Entonces existía una beta de trabajo a nivel local. Y también aquí en Culiacán había un álbum fotográfico que fue conservado por un señor, don Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros. Él era escenógrafo teatral, trabajó, siempre contaba que él había trabajado con el Indio Fernández en la Ciudad de México y después, ya en su edad adulta, regresó a Culiacán y cada 20 de noviembre él montaba una exposición con fotografías de la revolución en lugares, digamos, muy paradigmáticos de la ciudad. A mí me tocó ver algunas de sus fotos en los pasillos de la Secretaría de Educación Pública y él religiosamente cada 20 de noviembre ponía esas imágenes. Y bueno, pues esas imágenes estaban ahí, la colección de Miguel Tamayo estaba ahí para ser historiada y pues fue como dije que había que hacer una historia de esas fotografías, había que analizarlas y había que tratar de entender cuál era esta cultura visual de quienes se hicieron retratar en esa época, de quienes consumieron esas imágenes y de todo ese entorno. Muy interesante lo que nos dice, doctora Perea. Siempre es importante saber cómo llegamos al tema de investigación. Y también quiero rescatar lo que comentó respecto a esa herencia visual del siglo XX, bueno, desde el siglo XIX, pero efectivamente el siglo XX nos deja una herencia que es abrumadora, una herencia visual. En este sentido, ¿cómo se encara un estudio de esta magnitud como el que usted realiza? Es decir, le pido por favor un comentario en torno al método, las fuentes y los acervos, que algunas cosas ya nos adelantó. Por favor. Sí, gracias. Bueno, el método sería entonces un método contextual, es decir, hay que estudiar cada imagen en su contexto de producción, de circulación y en el contexto histórico que la engloba. Una imagen por sí misma nos puede decir algunos aspectos sobre la sociedad de su tiempo. Hay una foto que me gusta mucho donde en 1911 están reunidos un representante del gobierno de Francisco I. Madero que llega a Sinaloa a pacificar el estado. Ya hay que licenciar las tropas y hay que tratar de establecer un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, en la estación del tren lo recibe uno de los jefes revolucionarios, que es Juan Banderas, y se hacen un retrato en la estación del tren, tres personajes en armas y el ingeniero Bonilla. Pero al ver esa foto y poner un poco de atención, vemos que un par de niños se esconden entre las piernas del ingeniero Bonilla y entonces esa foto te hace preguntarte, pues, ¿cuál era el lugar de los niños en la sociedad, no? Sobre todo, a quienes de nosotros no nos tocó que de pequeños nos dijeron, no estés aquí porque esta es una conversación de adultos. Y yo al ver esa foto donde los cuatro personajes están de pie, están posando de manera muy solemne para el retrato, y al ver esos niños que se ocultan a plena vista, es como ese lugar de la infancia en la sociedad. Entonces, cada una de estas fotos, de estos retratos, pues genera preguntas. Hay que acercarse con ellas siempre con preguntas de investigación que solo se resuelven investigando, ¿no? Leyendo las obras clásicas de la revolución de la época, consultando archivos, tratando de conocer quiénes eran estos personajes que se retratan. Y lo que no queda escrito aquí es, digamos, en qué momento o cómo fue la decisión de retratarse. El fotógrafo les pidió entonces que posaran para él o ellos mandaban
llamar a los fotógrafos, pero lo que queda ahí es el testimonio, la presencia de la cámara y la disposición de los personajes a retratarse. Entonces, el método de trabajo es, en términos más básicos y elementales, es el método histórico que todos aplicamos, que es un método de contextualización, de entender cambios y continuidades, porque bueno, sin un contexto histórico, pues no estamos dándole un sentido a estas imágenes. Y me agradó el término de la cultura visual como campo disciplinar, porque no me veía obligada a leer estas fotos en términos artísticos. He visto muchos trabajos donde se va a hablar de foto y se empieza a citar los pasos del análisis iconográfico de Panofsky, por ejemplo. Pero la cultura visual me llevó a mí a entender, digamos, el lugar de la fotografía como tecnología en el entorno cultural de las personas. Es decir, cómo las personas consumían estas postales de la guerra, cómo fueron a parar, por ejemplo, a una colección, a un álbum de una persona que se las compraba, los fotógrafos, cómo circulaban en los periódicos, y tiene que ver entonces con qué significaban, esa es la pregunta y lo que se busca encontrar aquí, qué significados tienen esas fotos para quienes se hacen retratar en esta época, qué significados tienen para quienes consumen esas fotos, qué significados tienen para quienes las leen junto con los textos escritos en los periódicos, ¿no? Entonces es el trabajo del historiador, pero ahora trasladado a una cultura visual, a un marco donde la imagen tiene un funcionamiento propio. Y creo que también me preguntabas sobre las fuentes, los acervos. Te comentaba ahorita en el primer segmento sobre un punto de arranque, que es una colección particular, un álbum fotográfico familiar, que se inicia con algunas tarjetas de visita, que son estos retratos de más o menos 1870, de algunos parientes de la familia. Y después, a mí me tocó ver este álbum fotográfico que empieza con los retratos de la familia en 1870, y de repente estás en un año como 1912 y el álbum tiene tarjetas postales de los revolucionarios zapatistas que asaltaron Culiacán en esos años. Y tiene tarjetas postales también, por ejemplo, de la inauguración de un casino en Culiacán. Y resulta que el padre de este señor que coleccionó la foto sale en la foto inaugurando el casino. Entonces, te habla de que pues es la vida misma continuando su flujo, su sentido, la gente se sigue divirtiendo. Más adelante, en 1914, en ese mismo álbum, encontré, por ejemplo, algunas fotos de una boda que se celebra en la casa. Hay muy pocos invitados y la fotografía no es hecha por un fotógrafo de estudio, como los que hicieron estas postales, como un Yáñez, un Guillén, un Zazueta o un Lon, que eran los fotógrafos profesionales, sino que al parecer es hecha con una cámara de aficionado que se tenía en la misma casa. Entonces se retrata un asunto familiar tan trascendental y tan ritual como una boda, y ahí está en el mismo álbum. Y más adelante me encontré una carta, un salvoconducto para el abuelo de don Miguel Tamayo, donde los constitucionalistas le permiten, y no, bueno, disculpen, pero no recuerdo si es ingresar o salir del Estado, ¿no? Entonces nos habla del exilio y nos habla de todas las circunstancias de vida que pueden estar en un mismo álbum familiar. Entonces,
pues es eso, es la presencia de la imagen en lo cotidiano, en lo ritual. Y es más sorprendente y me emociono cada que lo pienso, que estas mismas fotos que están en un álbum familiar, que yo creo que ya muy pocas familias tenemos. Yo, bueno, no estoy formando un álbum familiar ahorita, debería hacerlo como en honor a la tradición, que estas fotos familiares también circulaban en periódicos, en un periódico de Mazatlán, en periódicos de la Ciudad de México, se miraban estas mismas postales. Y mi trabajo fue también consultar los archivos de la Hemeroteca Nacional y consultar periódicos como La Ilustración Semanal. Consulté también, por ejemplo, El Mundo Ilustrado y ahí encontré fotos de Sinaloa, de estos mismos fotógrafos. Fui a algunos archivos en Estados Unidos, estuve en Austin y me tocó ahí consultar también acervos fotográficos norteamericanos, pero en línea me encontré la colección de la Sociedad Metodista, de la Universidad Metodista de ESMO, y ahí tenían fotos de Sinaloa. Entonces, digamos que estas fotos en este marco de una cultura visual, pues es una cultura visual que trasciende lo local. Yo empecé con un álbum familiar muy particular, el papel de la foto en ese espacio privado, pero te encuentras que estas fotos circulan en ámbitos públicos, en la prensa local, en la prensa nacional e incluso en el ámbito internacional. Y eso me gustó mucho del trabajo, de poder hacer estas conexiones, así como tú con tu trabajo también haces conexiones sobre los circuitos comerciales, el influjo de la economía en tu tema de estudio, pues eso creo que motiva mucho a un historiador, ¿no? Poder encontrar que lo que estudias también se puede estudiar en otros ámbitos. Bien, quiero resaltar precisamente esta virtud, esta cualidad de su trabajo, en el sentido de que se inserta en estos otros grandes esfuerzos que han tenido por objeto pasar de el uso de la imagen o de la fotografía en particular como un recurso accesorio dentro de la investigación o del texto a la problematización histórica de la imagen. Entonces no es nada sencillo entrarle al tema y sin embargo en charlas como estas, en trabajos como el suyo, vamos encontrando una especie de guía para el futuro, ¿no? Ahora quisiera pedirle un comentario sobre sus hallazgos. Ya que usted comentaba que hay una serie de investigaciones sobre, o de sucesos históricos sobre la revolución en Sinaloa, es seguro que estos sucesos han sido también ya abordados desde la historia y quiero preguntarle en qué sentido su propuesta dialoga o debate con estas visiones hegemónicas que en el plano nacional, por ejemplo, se han ubicado siempre en lo político, recientemente también en lo económico. Y preguntarle en este mismo sentido si su investigación abre otras líneas historiográficas. Sí, yo creo que más que resolver la cuestión de la historia de la fotografía en Sinaloa durante la Revolución Mexicana, me gusta pensar que este trabajo abre muchas líneas de investigación y una de ellas, bueno, está inserta con el trabajo de otros historiadores nacionales, que es ir más allá de la memoria o de la historia de la foto de la Revolución Mexicana en torno a Casasola. Es decir, Casasola aglutinó en un acervo monumental, bueno, fotos de todos los lugares de la República, y con este trabajo pues se develan el nombre de los fotógrafos locales que retrataron la revolución. Los nombres de Alejandro Zazueta, Mauricio Yáñez, José María Guillén, Alberto Lón, un fotógrafo que se firma como compañía artística, otro que se firma como Romero,
Entonces, bueno, son estas firmas, estos otros fotógrafos que están retratando la revolución. También encontrar que la revolución en Sinaloa, pues tiene otros tintes que coinciden, bueno, sí, por supuesto que coinciden con los momentos de la lucha revolucionaria. Por ejemplo, la revolución maderista en 1911. Muy interesante es que hubo una rebelión zapatista en Sinaloa en 1912 y que estos zapatistas estaban acompañados también por orosquistas, pero no eran los zapatistas de Morelos, no eran los zapatistas del centro del país, sino que eran zapatistas en Sinaloa que lucían de manera diferente a los del centro, que tenían una lucha que eso sí enarbolaba, digamos, este sentido de combate contra el gobierno de Madero que puso fin a la revolución sin resolver muchos asuntos. Y al ver las fotos de estos zapatistas, pues es interesante que, por ejemplo, tenían ayudantes de Durango, que venían las tropas de allá, que se dedicaron a saquear las ciudades y que tenían sus propios motivos de lucha, ¿no? También no, coincide con el momento de combate de los federales huertistas contra los constitucionalistas en el estado, o la presencia también de villistas en Sinaloa, como el jefe indígena Felipe Bachomo a punto de ser fusilado y una fotografía donde se le muestra así. Entonces, bueno, coincide en términos generales con estos momentos de la lucha revolucionaria, pero yo he encontrado que estas fotos nos hablan de los personajes locales, he encontrado que nos hablan de la infancia, como lo mencioné hace un momento, por ahí hay alguna foto de un niño ayudante de las tropas de Iturbe. También nos habla del papel de las mujeres en la guerra. Se rescata la imagen de Valentina Ramírez, quien fue una combatiente que estuvo entre los maderistas en 1911. El papel de la coronela Ramona Viuda de Flores, quien también fue una mujer que se adhirió a los constitucionalistas. Y hay retratos de ella en Nogales, también con dos generales revolucionarios y solamente ella portando las armas. Y por supuesto Clara de la Rocha, que está en un retrato familiar con su padre Herculano de la Rocha, y ella trae el sable en la mano, el distintivo como jefe de un ejército, y pues trae las cananas y el rifle, y es descubrir el papel de estas mujeres. También se abre como línea de investigación por la religiosidad entre las tropas. Hay algunas fotos que muestran a los revolucionarios con algunas estampas religiosas en sus sombreros. También el lugar de la muerte, de la violencia en la vida cotidiana, porque hay fotos que reflejan eso, ¿no? Cadáveres, digamos, en la calle, rodeados de espectadores, y que la gente vive entre las balas, que vive entre la violencia, entre los cadáveres. Y hay algunas fotos que muestran a la gente saliendo al siguiente día a ver, ¿no? Estos mirones que siempre salen en las fotos cuando pasa algo. Pero a mí lo que más me gustó descubrir es precisamente eso, la presencia de las personas, más que es decir, es muy interesante siempre estudiar a la revolución, a los revolucionarios, a los actores de la guerra y el conflicto. Pero también me gusta mucho encontrar a las personas que vivían en ese entorno, que, que en la foto quedaba, digamos, el registro de la realidad cotidiana que estaba ocurriendo en este tiempo, y la gente seguía muriendo, se seguía casando en estos años, y la vida seguía su rumbo, ¿no? Aún y cuando estábamos en momentos de guerra. Eh, Culiacán, bueno, es la ciudad donde yo vivo, y en Culiacán,
pues se considera una ciudad muy violenta y bueno, lo es. Pero las personas vivimos entre la violencia, vivimos entre la nota diaria de la muerte o las muertes de alguien. Y pues digamos esa vivencia cotidiana en el presente también me ha hecho sensible a cómo debió ser la vida durante la Revolución Mexicana. Y las fotos muestran eso, muestran el aspecto social, la vida de las personas en un entorno de guerra. Y creo que esa línea de investigación sería la que más me gustaría destacar de estas fotografías. Y sobre todo, bueno, también eso que mencioné sobre el exilio obligado en tiempos de guerra y cómo se trata de continuar. Doctora Perea, le agradezco mucho sus comentarios. Le pediría una última, le haría una última, último cuestionamiento. Más bien, una pregunta más del tipo motivador, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted a los historiadores en formación que han emprendido sus investigaciones y han decidido usar como fuentes históricas la fotografía, el cine, la publicidad, etcétera? Bueno, decirles que hay que tener mucha perseverancia en estos temas. Hay que leer mucho, siempre hay que leer lo que ya se ha escrito antes, porque lo que se ha escrito antes, bueno, nos abre una ventana a lo que falta por escribir. Mi trabajo, ya yo lo mejor es que ya se lea sobre él y ya se escriba algo mejor y más amplio, ¿no? Entonces, que se avance el conocimiento leyendo siempre lo que ya existe, tratando de ponerle el gusto por lo que a uno le llama la atención. Es decir, si no sientes el gusto, la pasión por tu tema, pues es muy difícil que lo puedas llevar a buen término, ¿no? Se nota hasta en la forma de escribir sobre él, la forma de hablar que no te gusta, que está siendo obligado. Y afortunadamente el campo historiográfico se ha ampliado bastante y te permite estudiar muchas cosas como la fotografía. Pero bueno, es como en todo, pero hay que leer también a los autores clásicos porque estamos sobre hombros de gigantes. Yo no puedo decir que lo que yo estoy haciendo aquí con este trabajo sobre Sinaloa es lo único que se ha hecho y siempre le digo a los alumnos que no pongan eso en sus tesis, que dicen, mi trabajo es un aporte porque nadie ha hecho eso. Han hecho mucho de ese trabajo, que no lo hayan hecho en Sinaloa es otra cosa. Entonces, cuando a mí me pasó, ¿no? Que yo era estudiante de apenas unos 20 años y pensaba que nadie lo había hecho y de pronto descubro que a nivel internacional ya había mucho escrito sobre el tema, que a nivel nacional había grandes estudios y pues hay que leer esos estudios y hay que alegrarse de que te dan una pauta de cómo trabajar, ¿no? Entonces, y el rescate de los archivos locales, los archivos regionales, pues permite que el conocimiento avance mucho y ese sería mi consejo, ¿no? Perseverancia, que estudien, que sean muy constantes en lo que les gusta y que estos trabajos a veces nos llevan muchos, muchos años de realizar, no son de la noche a la mañana. Pues bien, amigos, ahí está la invitación de la doctora Perea. Desde luego, es conveniente ir a la lectura del libro para empaparnos también de esta investigación. Como bien lo señala la propia doctora, saber conocer los antecedentes, los que están interesados en entrarle por ese camino también conocer el método, los acervos y etcétera. Estimada doctora Diana, con esto llegamos al cierre de la entrevista. ¿Quiere agregar algo más? No, pues solamente agradecerte, Luis Francisco, por esta invitación y felicitarte por esta iniciativa de divulgar los trabajos de los colegas historiadores. Muy agradecido con usted, doctora, y así llegamos a la conclusión de esta emisión. Estimados amigos, estimadas amigas, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan este video y nos vemos en la siguiente
entrega. Gracias. Hasta luego. Gracias.